Hola, mi nombre es Omar y voy a hablar acerca del magnetismo o electromagnetismo. En primer lugar, encontramos las propiedades fundamentales del electromagnetismo, el campo magnético y la fuerza magnética. En este caso hablaremos del campo magnético. Básicamente, el campo magnético es una perturbación en el espacio que genera un imán o un conductor cargado, o un conductor por el cual circula una carga, o sí, una carga. ¿Cómo es esto? Lo veremos ahorita en un momento, pero eso es lo que tenemos que saber, que es una perturbación en el espacio dado esto. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un imán con los polos norte-sur y este está generando líneas de campo o perturbaciones en el espacio, ¿sí? ¿Qué son esto? ¿Qué es esto de líneas de campo? Básicamente las líneas de campo son generadas por un imán o conductor, eh, las cuales generan perturbaciones en el espacio, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, en este caso del imán, estas líneas de campo van a salir del polo norte al polo sur. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues en temas anteriores hemos visto lo que vendría siendo el campo eléctrico y la ley de Coulomb. Vimos cómo el campo eléctrico o cómo las cargas generaban a su alrededor perturbaciones en el espacio, generaban líneas de campo que salían, ¿sí? Esas líneas de campo solamente salían y nada garantizaba que esas líneas de campo fueran a llegar a algún punto, o sea, que fueran a cerrarse. En este caso, con las líneas de campo magnético, la diferencia es que esas líneas sí se van a cerrar. ¿A qué me refiero con esto? Que estas líneas van a salir de un polo norte y siempre van a llegar a un polo sur. Son líneas cerradas. Eso es lo que la diferencia de las otras, de las líneas de campo magnético, de campo eléctrico. Tenemos aquí dirección del campo y también podemos encontrar una fuerza de campo magnético. ¿A qué me refiero con esto? Lo veremos ahorita en un momento, pero eso es lo que tenemos que saber. Sí, estas líneas de campo pueden ser afectadas o pueden depender, su forma puede depender de cómo esté configurado el imán o cuál es la geometría de este mismo imán o el conductor. Sí, en este caso encontramos, cuando ponemos imanes de polos iguales, que genera esta como línea de repulsión, estas líneas de repulsión. Cuando tenemos polos distintos, genera estas líneas de atracción. Cuando tenemos un cable por el cual circula una corriente, este genera un campo magnético, digámoslo así, circular alrededor del cable, alrededor de de los distintos puntos del cable, el cual puede ser estudiado con la regla de la mano derecha, lo veremos ahorita más adelante. Y también tenemos imanes de forma de pie de caballo, básicamente, que generan estas líneas particulares, generan líneas de atracción entre sus polos, pero también generan líneas hacia afuera. Eso sería por la parte de campos magnéticos, que en síntesis son perturbaciones en el espacio generadas por imanes o conductores. También tenemos la fuerza magnética, la cual se puede representar aquí entre los imanes. Tenemos la fuerza de atracción, la fuerza de repulsión o la fuerza de rotación. En el caso de estudio que tenemos, vamos a estudiar cómo esta fuerza afecta la trayectoria de las cargas. ¿Cómo así? Básicamente, vamos a plantearnos que tenemos un campo eléctrico. Vamos a ilustrar este ejemplo. Tenemos un campo eléctrico y a ese campo eléctrico entra una carga Q. ¿Sí? Puede ser negativa o positiva. Esta carga Q, al momento de ingresar a nuestro campo eléctrico, va a sufrir un cambio en su trayectoria. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente se va a generar una fuerza sobre la carga que va a cambiar su trayectoria, va a modificar la dirección que lleva. No se tiene que confundir esto con que la fuerza magnética genere trabajo sobre la carga, sino que esta lo que va a hacer es simplemente modificar su trayectoria. Eso es lo que va a hacer. Ahora, ¿quién genera los campos magnéticos o qué tiene propiedades electromagnéticas? Primero encontramos los materiales ferromagnéticos, que puede ser el hierro, el níquel o el cobalto, por ejemplo, que tienen dentro de su naturaleza, tienen ya las propiedades magnéticas. Y también pueden ser producidos por cargas eléctricas en movimiento. Esto lo veremos más adelante. En sí, en la misma Tierra es un imán, con su polo norte y su polo sur. Estudiamos también leyes que explican estos fenómenos. Por ejemplo, la ley de Lorentz, la cual está dada por esta fórmula matemática, que es la suma entre la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, se relaciona con lo que acabo de mencionar, que es cómo la fuerza afecta la trayectoria de las cargas. ¿Sí? Debido a lo que acabo de mencionar, a este fenómeno, se mencionó que afecta la trayectoria de las cargas, afecta la dirección que lleva, pero esto genera que empiece a moverse de una forma específica.
A eso se le llama la trayectoria helicoidal, que es básicamente como se mueve una carga Q dentro de un campo eléctrico. Esta trayectoria helicoidal tiene que cumplir, solamente se va a generar en ciertas condiciones. Una de las condiciones en las que no se genera es la siguiente, que es cuando la dirección o la velocidad de la carga Q es paralela al campo magnético, ¿sí? En este caso lo podemos ilustrar, tenemos aquí la carga Q y tenemos el campo magnético, vemos que son paralelos. En este caso, eh, la trayectoria no se verá afectada y no habrá una trayectoria helicoidal. De hecho, la fuerza en ese caso es cero, es nula, no existe. Eso sí sería la ley de Lorentz. También encontramos la ley de Biot-Savart, la cual explica el campo magnético en un punto P. Supongamos que tenemos un conductor por el cual circula una corriente y queremos estudiar cómo ese conductor afecta al espacio alrededor, cómo genera ese campo magnético alrededor, pero vamos a estudiarlo específicamente en un punto P. Eso es lo que a grosso modo busca estudiar la ley de Biot-Savart. El campo magnético en un punto P. Tenemos que obtener un diferencial de corriente o un diferencial de corriente, pues. Y tenemos que tener la distancia entre nuestro diferencial y el punto P. También tenemos que tener un diferencial de campo y para poder aplicar la expresión matemática. Eso es básicamente lo que busca hacer la ley de Biot-Savart. Por otro lado, tenemos la ley de Ampère, la cual estudia la circulación del campo magnético a partir de las corrientes que lo producen. Vemos que se genera lo que tenemos aquí, lo que mencionamos aquí hace rato, que es el cable, el cual genera un campo magnético alrededor, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a estudiar, cómo las cargas o las corrientes producen un campo magnético y cómo se comporta este. En este caso, algo que nos ayuda bastante es la ley de la regla de la mano derecha, para determinar cómo se comporta el campo o en qué sentido está girando ese campo, ¿sí? Aquí tenemos una superficie, vamos a delimitar una superficie y para determinar una trayectoria de integración. En este caso, la regla de la mano derecha nos va a servir para determinar hacia dónde se mueve la intensidad de corriente, hacia dónde se mueve el campo, y o hacia dónde se mueve la carga, cuál es la velocidad, hacia dónde se mueve el campo, y hacia dónde se mueve la fuerza magnética, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda la regla de la mano derecha. Esto también va a depender de la configuración geométrica del conductor. ¿Cómo así? Pues podemos encontrar distintos conductores, un conductor un hilo infinito, un conductor curvo, un conductor, por ejemplo, rectilíneo, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso es lo que busca explicar la ley de Ampère, la circulación del campo magnético debido a las cargas a las corrientes que lo producen. Hemos hablado ya teóricamente las leyes que lo estudian y los fenómenos del campo magnético. Ahora hablemos de las aplicaciones que tiene Encontramos, en primer lugar, podemos encontrarlo en trenes de superposición magnética, en imágenes de resonancias magnéticas y en microondas, por ejemplo, ¿sí? De las muchas aplicaciones que tiene. Entonces, eso sería una vista general al electromagnetismo, sus características, las leyes que buscan explicar los fenómenos que tiene y las aplicaciones en la vida cotidiana. Muchas gracias.